Mi nombre es Johnny Gustavo Vega Arias. Soy licenciado en Filosofía y Ciencia Religiosa de la Universidad Católica de Oriente, especialista en Educación con énfasis en Pedagogía de la Universidad Mariana de Pasto. Aparte de mi labor docente, he venido trabajando desde hace 25 años, aproximadamente 25, 26 años, la cuestión de las restauraciones entre la parte mueble y la parte inmueble, realizando algunos procesos investigativos para el rescate del patrimonio cultural, sobre todo de nuestro querido Valledupar. En ese proceso he hecho unas pequeñas investigaciones sobre el templo de la parroquia de Inmaculada Concepción, el templo de Valencia, el templo de Vadillo, el templo de El Molino, aun cuando es del departamento de La Guajira, eclesiásticamente corresponde al gobierno de la diócesis de Valledupar, gobierno eclesiástico de la diócesis de Valledupar. En cuanto a la parroquia, hay que remontarse primero a la fundación misma. La tipología de los conquistadores por orden del rey, aun cuando estamos en 1550, la orden la había impartido ya el rey Fernando VII y la Isabel la Católica, de ir llevando el evangelio por todo lo que se expandiera el reino de Castilla y Aragón. Entonces, en 1550 persiste esa orden por toda la colonia, de donde se va llegando a ir fundando iglesias, lógicamente, de la catolicidad del momento. Las primeras en Colombia son de origen de los órdenes de predicadores o dominicos. En otras partes fueron de los jesuitas y posteriormente de los franciscanos. La iglesia de Valledupar, el templo parroquial, data de 1550, su inicio en la esquina suroccidente de la Plaza Mayor, en donde fue construida la iglesia, puesto en el que existió por muchos años el colegio de la Sagrada Familia, o las monjas que le llamaban, y en este momento existe el consejo, habiendo perdido parte de la capilla que había mantenido las monjas como un oratorio, como un sitio de oración. Ese templo fue denominado Templo de Reyes, en honor a la fundación de la ciudad, que fue el 6 de enero de 1550. Entonces su nombre original fue Parroquia de Reyes del Valle del Cacique Upar. En 1576, la tribu indígena de los Tupe, el 29 de abril, ataca la ciudad de Valledupar. Recuerda el insuceso de lo que ocasiona la famosa leyenda vallenata, que siglos después va a dar también origen al Festival Vallenato, por lo menos tomando el nombre del Festival de la Leyenda Vallenata. Se origina eso en 1576. Los indios tupes entran a Valledupar, incendian la ciudad, incendian el templo, incendian el convento de Santo Domingo, o convento de predicadores, al cual no tuvieron éxito de calcinar, pero sí bastante al templo parroquial. Asesinan en ese momento a unos 50 españoles
contando mujeres y niños en la plaza. Al día siguiente entra el capitán Flores de Suárez y hace la persecución de los indios, capturándolos, ahorcando al indio Antoñuelo, que fue el que dio parte a los caciques del vejamen que le hiciera Ana de la Peña a la India Francisca. Matan a los dos caciques, Coroneima y Coropomeima, y luego de ahí, con la cuestión de la leyenda, surge la leyenda del Milagro de la Virgen de Rosario. El templo parroquial de Reyes es reconstruido por la gente y con ayuda del gobernador López de Orozco, gobernador de la Capitanía General de la provincia de Santa Marta, quien en 1578 ordena a su lugarteniente de los Reyes del Valle de Upar, al señor Diego López Archigüeta, realizar el cuestionario denominado Instrucción y Memoria. En este cuestionario se encuentra un párrafo referente al templo que dice: hay una iglesia advocación de los reyes que en tal día se fundó el pueblo. En ella hay una capellanía de Nuestra Señora de la Concepción que instituyeron los vecinos del pueblo. Es el primer dato que encontramos de la existencia de la Concepción en este originalmente Templo de Reyes. Siguen algunas reparaciones normales a ese templo, que luego hay un incendio en 1588-85 que afecta bastante a la imagen del Ecce Homo, pero que se salva del incendio también, del segundo incendio, en el 76 y luego en el 88. 1588. En 1744, se expide una cédula real por el virrey Eslava. Ese mismo año se ordena la construcción de la nueva iglesia, encomendándosela a don Francisco del Campo, quien bajo la instrucción del obispo Carlos Martínez Malo, en Santa Marta, inicia la construcción. Esta construcción del templo demora 40 años. En 1784, Campo hizo entrega del templo al ilustrísimo obispo de Santa Marta, Francisco Navarro Acevedo. Él bendice y dedica el nuevo templo y canta la primera misa solemne en 1784. Esa construcción es de tapia pisada, cubierta de teja de barro, columnas de madera que dividían el templo en 3 naves: nave central, nave derecha de la epístola y luego la nave del evangelio. Piso de ladrillo cocido tipo tablón o tableta cocida. Espadaña donde van las campanas. 4 retablos, arco toral y un púlpito. Se construye este templo ya no en el puesto original, sino en la esquina opuesta y en la misma acera en la Plaza Mayor. En 1797, por motivo de un fuerte invierno, la iglesia sufre unos deterioros en su cubierta y exige una intervención total. En 1918 estaba de párroco el padre Bernardino de Orihuela. Cede nuevamente el techo del templo
tuvo que ser cerrado durante varios años. Corrijo, no hay especificaciones del tiempo. Se dice que se recerró por un largo tiempo, pero no hemos encontrado cuánto tiempo, mientras buscaban recursos para reparar el templo. En 1926 muere el padre Bernardino de Orihuela y asume como nuevo párroco el padre Vicente de Valencia, quien es de muy grata memoria en Valledupar y sus alrededores. Ya en este momento no están los padres predicadores, es decir, de la orden dominica, sino que ya están los franciscanos con el padre de Valencia. En 1959, en ese momento, 1926, pertenecíamos al Vicariato Apostólico de Riohacha. En 1559 se erige el Vicariato Apostólico de Valledupar, siendo su primer prelado el obispo Vicente Roy y Villalba, 1959. Y la sede episcopal fue precisamente este templo de la Concepción. No hemos encontrado en qué momento pasa de Iglesia de Reyes a Parroquia de la Concepción. Inferimos que eso pudo haber sido en el momento de la construcción del nuevo templo, es decir, en su dedicación en 1784. Desde el 26, repito, desde el primero muere el padre Bernardino de Orihuela, en el 26 asume el padre Vicente de Valencia, en el 59 se erige el Vicariato Apostólico de Valledupar, con su sede no catedral, su sede vicarial en la iglesia de la Concepción, la cual sigue hasta 1969, cuando se erige la diócesis de Valledupar. Se construye en el antiguo convento de predicadores, por mal estado lo terminan destruyendo y construyen ahí una capilla para que fungiera como la primera catedral de Valledupar. Y sigue el vicario apostólico, entonces es nombrado como obispo titular de la diócesis de Valledupar, 1969. Retorno entonces a continuar la historia de la iglesia. Es la parroquia, pero al mismo tiempo es la primera sede episcopal en 1959 del Vicariato Apostólico. Ya en 1969 se construye la primera catedral, hoy protocatedral de la diócesis de Valledupar, ya parroquia, porque no puede haber dos catedrales, sino una sola por diócesis. El 1 de abril de 1944 ocurre una calamidad. El templo cercano a la Semana Santa, unos dicen que la semana anterior, otros dicen que fue el mismo Domingo de Ramos. Salida la gente de la Eucaristía, terminada la misa, estaban afuera saludándose, y cuando sienten un estropicio y se cae parte del techo, un 60-70% del techo, en grandes pedazos. Se derrumbaron algunas paredes y todo quedó destruido. Se destruye por el peso del techo el púlpito, la mesa del altar mayor, bancas,
quedando intacta la imagen morena del Ecce Homo. Esto la gente le atribuyó a un milagro del Ecce Homo que no ocurriera unos minutos antes, lo cual hubiera aplastado a la gente que estaba celebrando la misa ese día. En el 1946 se realiza entonces una remodelación, se hace una reparación locativa del templo en el 44, en el 46 se hace una remodelación por el arquitecto Hermes Cuel. Esta ha sido la intervención más severa, una de las intervenciones más severas que ha tenido el templo y afectó su originalidad. Hacen una sobrefachada, adosan a la fachada original una fachada falsa con volutas, edifican un coro en concreto, una torre de 3 cuerpos y un cupulín. Esa torre reemplaza la espadaña original. Construyen una cúpula en el presbiterio, retiran las columnas en madera y erigen unas pilastras y arcos en mampostería que son los actuales. Refuerzan los muros de tapia de ladrillo, aumentan la altura de estos para darle más altura a la nave central. E instalan sobre el piso original un tablón que era de arcilla cocida y hecha a mano, lógicamente, por uno de baldosas de cemento o mosaico blanco y negro. En 1959 muere el padre Vicente de Valencia. En ese mismo año se erige la diócesis de Valledupar. Reemplaza al padre Vicente de Valencia el padre José de Recancés. Año más tarde, el templo volvería a sufrir deterioros, siendo entonces el padre José de Sueca, que asume en el 69, contrata a un maestro de obra con el ánimo de llevar a cabo la construcción de la capilla del Ecce Homo. Adosada, expande la capilla original, que es así como está actualmente, la expande hacia la entrada del lado izquierdo y hacia el fondo. Esa capilla es hecha en mampostería de ladrillo en el antejardín del ala izquierda y insisto, se une a la capilla original. En el fondo construyen también en mampostería un nicho con unas columnas de falso mármol. O sea, le dan un acabado de falso mármol para albergar la sagrada imagen. Asume el padre Armando Napoleón Becerra Morón, natural de San Diego, en 1964 a 1967. Modifica las fachadas laterales de la iglesia, ampliando los 2 vanos existentes contra el presbiterio y agregando uno más y otro en el muro lateral de la nave derecha, a nivel del arco formero anexo a la fachada. Aquí se pierden las dimensiones originales de los vanos y los póstigos en madera de las ventanas y la reemplaza por rejas metálicas para dar mayor iluminación y ventilación. Elimina el maestro contratado por el padre Becerra la sacristía detrás del presbiterio, ampliando casi al doble el presbiterio de la parroquia. Hace en el patio lateral una construcción de una bodega, una sacristía y la capilla del Nazareno. También hace ahí un baño. En 1978 y 79, los arquitectos Hermes Daza Torres
y Alberto Erazo Palmera realizan la recuperación de la iglesia colonial, también por orden del padre Becerra, quien está en la parroquia hasta 1991. Demuelen las fachadas falsas que había hecho Hermelcuel, se elimina el cuerpo superior de la torre, demuelen la cúpula del cupulín de la torre, retiran el cielo raso en madera que habían instalado, madera y celosías, instalan el piso de tablón, sobre el piso de tablón vitrificado, recuerde, hay dos pisos. El primero es el de arcilla de barro. Sobre ese tablón de arcilla de barro, a unos 15, 20 centímetros, hacen un relleno, instalan el mosaico, y luego sobre ese mosaico, unos 20 centímetros más, instalan uno de tablón vitrificado, en gref, que le llaman gref. Cambia las columnas, la madera en mal estado de la cubierta, y hacen las reparaciones de las tejas, el recambio de las tejas dañadas. En 1981, el padre Becerra quiso construir una nueva torre entre 1981 y 1986. Lleva a un maestro, Manuel Ramírez, le manda a ir a Villa de Leyva, donde él había visitado en peregrinación a la Capilla del Carmen y le había gustado la torre de la capilla. Manda el maestro Manuel Ramírez, quien hace un levantamiento de la torre para hacer una réplica de esa torre en la iglesia de la Concepción de Valledupar. Para ello hace la demolición de la torre de Hermelcuel completamente, nada más dejando el primer cuerpo y el tramo de las escaleras. Construye entonces desde el primer cuerpo 2 cuerpos más y un cupulín. En el año 2000, siendo ministra Consuelo Araujo Noguera, consigue declarar el centro histórico de Valledupar como patrimonio de la nación o bien de interés cultural nacional. Hoy, antes era patrimonio, era el término patrimonio nacional. Algunos templos incluso eran declarados monumento nacional, como el Templo de Valencia. En este momento lo declaran bien de interés cultural de carácter nacional, pero dentro del centro histórico. La capilla como tal no tiene declaración propia, sino que está unida. Es patrimonio material de la nación, bien de interés cultural de carácter nacional, pero dentro de la declaratoria del centro histórico de la nación. Del centro histórico de Valledupar. Bien de interés cultural de carácter nacional. Es así que Consuelo Araujo Noguera consigue unos recursos, direcciona unos recursos para la restauración del templo, intentando buscar más, reconstruir más su originalidad. Entonces en esa reconstrucción, que es en 2 partes, una en el año 2000 y otra en el 2003, por el mismo arquitecto Jorge Enrique Martínez Fonseca, hacen la demolición hacen unos levantamientos y unas reconstrucciones iniciales. Ya en la segunda parte sí es la propuesta que se hace al 2003. En el 2003 ya una reconstrucción integral. El primero fue más que todo levantamiento. En ese 2003 reducen el presbiterio a su tamaño original que había ampliado el padre Becerra. Anulan la capilla del
de Lecce Homo construida por el padre José de Sueca y la llevan a su tamaño original, quedando el resto de la capilla como un salón parroquial anexo. Se baja la altura de la nave central a su tamaño original, que estaba bien elevado, aproximadamente 1 metro, 1 metro y piquito. Reconstruyen las escaleras de la torre, que eran en mampostería y tenían algunos problemas de diferencia de altura de peldaños. La hacen en hierro y ya con todas las normas de construcción vigente. Quitan toda la capilla, la sacristía que había construido el padre Becerra, el nicho del Nazareno, toda esa parte del jardín del ala derecha, la reconstruyen dejando unas bodegas para guardar los muebles y enseres que se necesitan para todo el funcionamiento, andas y esas cosas. Hay unas 3 bodegas de unos 4x4 ahí que construyen en ese momento y un jardín. Retoman el piso, llegan al piso original, rescatan unos cuantos metros, unos 10 metros aproximadamente cuadrados, 10 o 20 metros cuadrados del tablón original en la parte del presbiterio y la sacristía. Esas tabletas originales fueron reinstaladas en el presbiterio y la sacristía, insisto, con la nueva tableta de ladrillo que se mandó a hacer de la misma dimensión de la original. Ladrillo cocido artesanalmente. Se termina esta restauración y el templo a partir de ese momento ha recibido algunos mantenimientos esporádicos, sobre todo, más que uno a veces hecho por la alcaldía, pero fundamentalmente es hecho por la parroquia.